Bien, saludos. Este video es del curso de habilidades científicas y eh, lo que nos corresponde ver el día de hoy es el tema de la formulación de objetivos para proyectos científicos. En las clases previas nosotros alcanzamos a ver cómo se formulan problemas de investigación, cómo esos problemas pueden surgir a veces desde el análisis de datos previos. También clasificamos los tipos de problemas de investigación de tres tipos, ¿no es cierto? Los problemas que son descriptivos, los que se responden directamente con datos. Por ejemplo, la pregunta, ¿qué porcentaje de personas tienen acceso a Internet banda ancha en Chile? Por ejemplo, eso podría ser una pregunta descriptiva. También tenemos preguntas que son del ámbito de ciencia básica, que lo que buscan es comprender cómo funciona el mundo a nivel explicativo predictivo. Por ejemplo, uno podría preguntarse cuál es la causa del mal de Alzheimer en seres humanos, ¿no es cierto? Como también hay preguntas que están del ámbito de lo que son la ciencia aplicada, la tecnología o la innovación, que se llama a veces, que son aquellas preguntas cuyo propósito es intervenir el mundo a través de nuevos dispositivos, ¿no es cierto? O intervenirlo a través de métodos para extraer información del mundo o para, por ejemplo, alterar su devenir. Uno podría considerar preguntas de ese tipo, por ejemplo, eh, una pregunta que está como muy en boga, cómo obtener energía estable, eh, renovable y que no contamine para nuestros procesos productivos, para nuestro transporte. En cualquiera de los tres casos, esas tres preguntas podrían abordarse de forma no planificada, como también podrían abordarse de forma planificada. Y lo que queremos ver ahora es, primero, por qué es importante, no solamente en ciencia, sino que en la vida, abordar los problemas de forma planificada, porque eso aumenta las chances de éxito, una opción, y otra opción es que aún teniendo éxito de forma planificada o no planificada, también se puede lograr ese éxito de forma más eficiente, es decir, con menos recursos. Eh, por eso yo tengo este título de proyecto científico, porque, claro, yo voy a hacer aquí en este video la analogía para que nos vamos entrando en el tema de la importancia de redactar objetivos. Y es que esa es análogo a cómo uno debería de enfrentar los problemas de la vida. ¿Qué problemas tenemos que enfrentar en nuestra vida? Bueno, cualquier persona que ya tiene una edad más o menos avanzada sabrá que hay problemas que son inevitables a todo ser humano. Por ejemplo, cómo preservar mi salud o cómo lograr tener una vida longeva y saludable. Hay, ese es un problema por cuanto mantener eh, nuestra salud, ¿no es cierto?, y nuestra vida es algo complejo. Y por lo tanto, uno hasta cierto punto hay ciertos aspectos de la vida que puede controlar y otros no. Ciertamente que hay algunas cuestiones que son ya escapan de nuestro control y bueno, ahí nosotros no podemos hacer nada. Pero por ejemplo, en el ámbito de la salud o en el ámbito económico, ¿no es cierto? Por ejemplo, cómo resolver mis problemas económicos. Son problemas que deberíamos enfrentar, ya sea porque estos se nos presentan, son complejos y por lo tanto, por ser complejos, tienen muchas dimensiones y requieren un plan para tener ciertas chances de resolverlo. O incluso uno podría anticiparse a problemas. Por ejemplo, todos sabemos que con el paso del tiempo nuestra salud tiende a deteriorarse por razones biológicas. Pero ¿cómo prevenir enfermedades propias de la edad? Bueno, ahí ustedes tienen una pregunta que requeriría un plan, salvo que a usted, digamos, no le importe su salud o su vida y bueno, usted ahí vive la vida que sea lo que el destino les depare. Y en este caso, ¿no es cierto? Por ejemplo, si ustedes quieren ya sea preservar su vida, equilibrar su economía, hay que empezar a marcar hitos a lograr
para que en función de esos hitos yo después levante un plan para intentar conseguir esos hitos, lo que se llaman los objetivos. Los objetivos son hitos. Y desde ahí vamos a hacer un plan temporal y disposición de recursos materiales, temporales, humanos para intentar alcanzar esos hitos y por lo tanto nuestros problemas se puedan resolver o al menos mantener dentro de ciertos márgenes. Por ejemplo, en el caso económico, ¿no es cierto? A mucha gente le pasa que tiene deudas. Y quizá muchas personas que pueden estar viendo este video se harán la pregunta de cómo puedo salir de mis deudas. Pues bien, obviamente que esa pregunta, hay algunas variables que dependen de uno, ¿no es cierto? Uno podría, antes de embarcarse a tratar de resolver ese problema, debería preguntarse, tener muchos datos previos, por ejemplo, cuál es mi nivel de ingresos, cuál es mi nivel de egresos, de los gastos que tengo, cuáles son gastos permanentes, cuáles son gastos puntuales, cuáles son propios de demandas materiales indispensables como alimentación, por ejemplo, o servicios básicos. ¿Cuáles de mis gastos podrían ser consideradas de segunda necesidad? No sé, diversión, esparcimiento, etcétera. Y en base a esa realidad, yo podría hacerme un plan eh, para lograr el objetivo, ¿no es cierto?, de equilibrar mi balance económico. Ese sería un hito, ¿no es cierto? Si yo logro equilibrar mi balance económico, entonces, bueno, con eso yo podría salir de mis problemas económicos eh, y claro, pero ese hito general, ¿no es cierto? Habría que empezar a desagregarlo en hitos más específicos que me permitan guiar mi acción. Sí, es un poco la gracia de redactar objetivos generales y específicos. El general es para tener claro lo que quiero lograr y los específicos, que son hitos más particulares, es para armar un plan de trabajo e ir paso a paso. ¿Ok? O sea, por ejemplo, un hito sería, para el caso de equilibrar mi balanza comercial como hito general, mi balance económico como hito general, un hito específico sería, por ejemplo, eh, identificar los gastos o los egresos relacionados con necesidades secundarias. Yo los identifico. Ese es un hito, ¿no es cierto? No estoy diciendo cómo se hace eso ya sería metodológico, ¿no es cierto? Pero primero tengo que hacer ese estudio, ¿no es cierto? Identificar mis egresos asociados a necesidades secundarias. Otro hito sería, por ejemplo, buscar formas de incrementar mis ingresos. Eso también sería un hito específico que ayudaría a mi balance económico. Eh, Otro hito sería ya reducir, digamos, los gastos. Una vez que yo identifico mis gastos secundarios, ¿no es cierto? Los gastos de segunda necesidad, no digo eliminarlos, pero ya utilizar un criterio de selección para eliminar algunos de estos. O sea, por ejemplo, les pongo un caso, ustedes identifican que dentro de sus gastos secundarios está la suscripción a 3 plataformas de streaming. O sea, ustedes están suscritos a Netflix, están suscritos a Amazon Prime y están suscritos a Spotify. Pues bien, entonces a lo mejor una posibilidad sería reducir, como hito específico, ¿no es cierto? Reducir 2 de esas 3 plataformas. Habría que discutir bajo qué criterios ustedes van a elegir cuál de esas eliminarían y por qué. Pero ese es un hito necesario, ¿no es cierto? Y así uno puede construir un plan, por ejemplo, en el caso de incrementar los ingresos, ¿no es cierto? Ustedes identifican oportunidades de incrementar los ingresos, se dan cuenta que en lo que ustedes se ganan la vida hay ciertas habilidades técnicas que se están requiriendo, ¿no es cierto? Les pongo un caso, supongamos que ustedes son personas que se ganan la vida ofreciendo servicios de electricistas, supongamos. Y ustedes se están dando cuenta que en el mercado hay una necesidad creciente de instalar paneles fotovoltaicos en las casas. Entonces ustedes pueden, ¿no es cierto?, plantearse como hito especializarse en las habilidades técnicas que se están requiriendo en mi mercado laboral.
podría ser, me especializo en instalar redes fotovoltaicas. Y claro, y quizá el último hito para incrementar su ingreso sería hacer un plan, ¿no es cierto?, de divulgación de sus servicios para que en eso que se especializaron los contraten y ustedes incrementen sus ingresos. Y así ustedes se hacen un plan en donde si los hitos se van cumpliendo, ustedes tendrían una balanza económica resuelta. ¿Ok? Pero eso hay que pensarlo, o sea, hay que estructurar esos hitos y eso es lo que vamos a ver a continuación. Yo lo estoy explicando con el caso de lo que uno debería hacer en su vida para intentar tener una vida más o menos plena y controlada dentro de lo que uno puede controlar. Siempre se plantea desde la educación científica que hacer un plan de vida, y eso implica identificar los problemas que uno tiene o los que podría llegar a tener, y hacer un plan para enfrentarlos, los problemas actuales y los futuros, eso en general permite llevar una vida más plena. De hecho, hay estudios relacionados con la felicidad que muestran que, si bien es cierto, no es la causa, pero al parecer explica bastante de que las personas que se declaran felices o satisfechas con su vida tienden a ser en general personas cuyo estado actual de vida obedeció a decisiones que se tomaron en base a un plan pasado. O sea, en el fondo, la situación que tienen actualmente, la decidieron, su vida, decidieron encaminarla hacia ese estado. Y el caso más quizás fácil de entender sería de una persona cuando tenía 17 años, eh, tenía como plan de vida estudiar y ser médico. Entonces hizo todos sus esfuerzos para prepararse para las pruebas de selección, quedó, aplicó a becas, ¿no es cierto? Después hizo un plan de estudio para avanzar, se tituló y ahora es una persona que se gana la vida en eso, en lo que siempre soñó y que hizo un plan para conseguir. En general, esas son las personas que tienden a estar más satisfechas con su vida. Yo pongo el ejemplo de los estudios, pero en realidad esto podría llevarse a varias dimensiones, no solamente la dimensión laboral, la dimensión de la salud, la dimensión económica, ¿no es cierto? Etcétera. Incluso pueden ser decisiones de índole afectivo, ¿no es cierto? Yo quiero tener una vida equilibrada en términos afectivos, entonces hago un plan para rodearme de gente que me apoye en mi vida, no sé, cosas por el estilo. Entonces, problemas hay de distintos índoles y la ciencia es una empresa que se dedica a abordar problemas y nosotros vimos en el curso que los problemas semánticamente se pueden expresar como una pregunta. ¿Ok? Entonces, ante problemas complejos, ¿qué hacemos al respecto? Hacer un plan. Y eso es lo que se llama un proyecto de investigación en ciencia o un proyecto de vida en la vida cotidiana. Necesitamos hacer un plan y ese plan implica, como dije anteriormente, tener muy claro hacia qué quiero lograr para resolver mi problema, el hito general, lo que se llama el objetivo general, construir hitos específicos que de cumplirse me permitan cumplir el objetivo general, un plan de acción, ¿ok? Y luego viene la otra parte que la vamos a ver en las siguientes clases, que estudiar los mejores métodos para cumplir esos hitos. O sea, en el fondo, cuando yo hablo de que hay que planificar cómo abordar un problema, significa no solamente hacer una ruta de acción, que eso es necesario, pero no suficiente, sino que también implica estudiar los mejores métodos que se conocen para cumplir esos hitos. O sea, no puede surgir mi plan de acción, pero sobre todo mis métodos para cumplir esos hitos, no pueden surgir solo de mi imaginación. Yo tengo que ilustrarme, porque hay muchas cosas que ya están resueltas. Métodos para lograr ciertos hitos, muchos de esos métodos ya se conocen y uno ahorraría mucho tiempo y incrementaría las chances de éxito si es que uno se ilustra respecto a esos métodos. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Solo no vamos a llegar al tema de métodos en este video, vamos a llegar al tema de objetivos, pero ahí voy a ir adelantando algunas cosas. Es un proyecto, es abordar problemas de forma planificada. ¿Ok? Y para eso, por lo tanto, debo tener claro cuál es mi problema de investigación. Eh, y el objetivo general, bueno, el objetivo general sería el hito que de cumplirse resuelve el problema de investigación. En cualquiera de los tres tipos de problemas que vimos en el curso.
descriptivos, básicos o aplicados. Entonces, dado que el hito es lo que se debe cumplir para resolver el problema, tiene que haber una coherencia entre mi problema de investigación y mi objetivo general. El objetivo general tiene que ser necesario y suficiente para, de cumplirse, resolver el problema. Y eso no es a veces tan simple de ver. Y hay muchos errores que se cometen en donde los objetivos generales o están sobredimensionados o están subestimados en función del problema que quiero resolver. Y eso hay que tenerlo bien coherente para que el proyecto sea, digamos, eficiente y tenga hartas chances de éxito. Por ejemplo, les pongo un caso que me tocó a mí ver por el tema de mi hija. Bueno, mi hija ya está, es una adulta, pero hubo una época cuando ella tenía 11 años, ¿no es cierto? Vino una campaña de vacunación para prevenir el virus del papiloma humano que es responsable del cáncer cervicuterino. Era la primera campaña de vacunación que había en Chile y justo tocó que mi hija la pilló en la edad en donde el gobierno recomendaba la vacunación. Como era la primera campaña, había que dar el consentimiento de los padres, ¿no es cierto? Y me llevé la sorpresa que la gran mayoría de los apoderados del colegio de mi hija se negaron a firmar ese consentimiento. A lo cual surge la pregunta, ¿no es cierto? ¿Por qué los apoderados del colegio X y a mi hija, ¿no es cierto?, evitan o no quieren vacunar a sus hijas contra el virus del papiloma humano responsable del cáncer cervicuterino, el cual, paréntesis, es el segundo cáncer más letal en mujeres. El primero es el cáncer de mama, el segundo es el cáncer cervicuterino. Yo desde mi sesgo científico, ¿no es cierto?, yo veía maravilloso que se haya desarrollado una vacuna que atacaba uno de los cánceres más letales para las mujeres, y no podía entender cómo un padre se podía negar a vacunar a su hija que le iba a evitar un riesgo enorme. ¿Ok? Entonces, claro, como objetivo general, yo podría plantearme determinar las causas de la baja tasa de vacunación contra el virus del papiloma humano en el colegio de mi hija. Esa sería la investigación, ¿no es cierto? O sea, si yo logro determinar las causas, respondo a la pregunta. ¿Ok? Ciertamente que yo a esa época tenía ciertas hipótesis, ¿no? Mi hija la teníamos en un colegio de estos tipos Montessori, y con todas las características positivas que tienen ese tipo de colegios, tienen una característica que no la voy a tachar de negativa, pero sí es diferente, y es que en esta pluralidad de albergar distintas visiones respecto al mundo para, digamos, promover la creatividad y la autonomía de los estudiantes, claro, existen ciertas visiones que son del tipo naturistas, es decir, que tienden a endosar que todo lo artificial es malo y todo lo natural es bueno. Y claro, como una vacuna es algo artificial, quizás tenían un miedo desde ese punto de vista, pero era una hipótesis que podía ser falsa. Independiente de la hipótesis, el objetivo general es determinar las causas de la baja tasa de vacunación contra el VPH. ¿Ok? Si yo lograra identificar las causas, y supongamos que fuera la causa la que acabo de describir, surgiría otra pregunta de cómo aumentar la tasa de vacunación contra el VPH, ¿no es cierto? En un colegio o a nivel nacional, en el objeto de estudio que sea. Claro, si yo tengo esta otra pregunta, porque la pregunta anterior era una pregunta, por así decirlo, de ciencia básica, o sea, buscaba una explicación. La pregunta actual es una pregunta de ciencia aplicada, es decir, cómo yo logro intervenir esto para que vaya en un sentido, o sea, cómo intervengo yo la mentalidad que tienen los padres para que den el consentimiento para vacunar a sus hijas. Y digo hijas porque la campaña del gobierno apuntaba a vacunar solo a las niñas, a pesar que los estudios científicos muestran que también es bueno que se vacunen los hombres. Porque si bien es cierto, por razones obvias, el cáncer cervicuterino se desarrolla en mujeres, pero lo transmiten los hombres y la vacuna también podría bajar las chances de transmisión de ese virus. Si esta fuera la pregunta, bueno, el objetivo general sería aumentar la tasa de vacunación contra el VPH en un colegio, en un país, etc.
Entonces, el hito debe ser coherente con el problema. O sea, el verbo que se utiliza, aumentar, determinar, ¿no es cierto? Debe tener suficiente generalidad para que de cumplirse resuelva el problema. Eh, y debe ser coherente también con el objeto de estudio y las propiedades que estamos preguntándonos. En el caso anterior, ¿no es cierto? El objeto de estudio eran los apoderados, los padres responsables de las hijas de un colegio, ¿no es cierto? Y la característica o atributo que se está estudiando tiene que ver con su consentimiento. Por lo tanto, el objetivo general debe hacer referencia al mismo objeto de estudio y al mismo atributo que nos estamos preguntando. A eso me refiero yo con referentes adecuados. Y esos aspectos los vamos a ir viendo, ¿ya? Por ejemplo, ya, vamos a poner algunos casos, ¿cierto? Ahora nos vamos a ir a distintos tipos de problemas y vamos a ver cómo uno puede elegir un verbo que, de seleccionarse bien, nos permitiría redactar un objetivo general adecuado. Si nos preguntamos cómo evoluciona o cómo evolucionó la tasa de contagiados de COVID-19 en Chile, claro, esa es una pregunta que es descriptiva, o sea, ¿cómo evoluciona o cuánto evoluciona? Quizás debería ser la pregunta de ese tipo, ¿no es cierto? Eh, claro, si yo logro obtener esos datos, respondo directamente a la pregunta, de ahí es que el problema es descriptivo. Eh, entonces, buenos verbos para redactar objetivos generales que me permitan a mí responder la pregunta, pueden ser el verbo monitorear, el verbo registrar, ¿no es cierto? Por ejemplo, podría ser objetivo general, monitorear la evolución o monitorear la tasa de contagiados de COVID en Chile. Si yo logro monitorearlo, puedo llegar a responder cómo evolucionó, ¿no es cierto? Subió, bajó, etcétera. ¿Ok? O si yo registrar los contagios del COVID de Chile en cierto periodo de tiempo, si yo logro registrarlo, entonces voy a responder cómo evoluciona. Esa puede ser una posibilidad. El verbo monitorear, como está definido en el diccionario, ¿no es cierto?, que es observar mediante aparatos especiales el curso de uno o varios parámetros. Aquí lo hablan fisiológico de otra naturaleza. Calza muy bien para un problema descriptivo. Eh, Ciertamente que yo podría, por ejemplo, formularme un objetivo general sobredimensionado para la pregunta. Por ejemplo, yo podría poner determinar las causas del contagio por COVID. Pero en realidad, si yo me planteo ese objetivo general, ese determinar las causas va más para comprender cómo funciona el sistema. Por lo tanto, el verbo determinar las causas, o sea, el determinar asociado a las causas, estaría sobreestimando a lo que apunta la pregunta. ¿Ok? Entonces, es bueno que si yo tengo un problema descriptivo, los verbos que tengo que utilizar son propios de una descripción. Otro ejemplo, por ejemplo, ¿cuáles son las zonas seguras ante un riesgo de tsunami en la ciudad de Serena, en Chile? Esa es una pregunta que también busca describir, o sea, ¿cuáles son? Yo no digo que es fácil medir la seguridad de una zona, no digo que es fácil, pero una vez que yo la mida, que ese es un problema ya metodológico, yo voy a poder responder la pregunta de cuáles son las más seguras. Entonces, claro, un buen verbo puede ser evaluar la seguridad de las zonas ante riesgo de tsunami en la ciudad de Serena, en Chile. Si yo logro hacer esa evaluación, voy a responder cuáles son las zonas más seguras. Quizá un verbo también adecuado es identificar las zonas más seguras ante riesgo de tsunami en la ciudad de Serena, Chile. Si yo logro identificar las zonas más seguras, voy a poder responder cuáles son esas zonas más seguras. Ahí tienen ustedes ejemplos de verbos que sirven para eso. Otra posibilidad es que nosotros, por ejemplo, tengamos que redactar un objetivo general propio de la ciencia básica. Por ejemplo, si yo me pregunto, ¿cuáles son las causas que explican el incremento en el consumo de marihuana
en mi población. O sea, yo ya sé que en mi población ha incrementado el consumo de marihuana, supongamos que ese dato ya existe, y ahora quiero saber cuáles son las causas de ese incremento. Ya, aquí estamos ante otro tipo de problema, un problema de ciencia básica que busca comprender cómo funciona un objeto de estudio. Ahí los verbos descriptivos, como monitorear, como bueno, ahí los verbos descriptivos no me sirven. ¿Ok? Por ejemplo, yo podría decir determinar las causas. ¿Ok? Que explican el incremento. Pues bien, el verbo determinar ya es propio, es un verbo más general que monitorear simplemente, por ejemplo, o que medir, y por lo tanto ese es un verbo que tiene una jerarquía adecuada para una pregunta que es más profunda. Establecer, o sea, demostrar algo, ¿no es cierto? También establecer las causas que explican el incremento del consumo de marihuana en mi población, ese sería un verbo más general, ¿no es cierto? Eh, yo solo con, por ejemplo, con un caso, si yo pusiera como objetivo general monitorear el consumo de marihuana en mi población, solo con monitorearlo, yo no podría saber cuáles son sus causas. O sea, solo con medir el consumo de marihuana y con medir cómo este sube, yo no podría determinar sus causas. Por eso, el verbo monitorear no es propio de este tipo de preguntas, es el verbo determinar. Ciertamente que sí necesito monitorear para saber las causas, pero solo con monitorear no lo logro. Por lo tanto, el verbo monitorear es más propio de un objetivo específico para este tipo de problemas que de un eh, objetivo general. ¿Qué efectos sociales producirá este incremento en el consumo de marihuana en la gente de mi población, no es cierto? Claro, esa es una pregunta que también es de ciencia básica, busca predecir cuál sería el efecto sobre mi objeto de estudio, comprender cómo funcionaría dada una perturbación. Entonces, claro, el verbo quizás diagnosticar, ¿no es cierto? Diagnosticar los efectos sociales de un incremento de consumo de marihuana, ¿no es cierto? O calcular o estimar, ¿no es cierto? Ahí es, uno empieza a jugar con otros verbos más generales. En el caso de ciencia aplicada, ¿no es cierto? Por ejemplo, es sabido que el alcohol es una droga que es adictiva, por eso existe el alcoholismo, y sabemos que el alcoholismo no ha bajado estos últimos años. Y por lo tanto, yo podría preguntarme cómo evitar la adicción al alcohol de la población alcoholizada en mi ciudad, supongamos. Sí, claro, este tipo de pregunta ya busca intervenir mi objeto de estudio. Y como toda intervención, el verbo tiene que hacer relación con una intervención. Por ejemplo, el verbo elaborar, que dice idear o inventar algo complejo, transformar una cosa y obtener un producto por medio de un trabajo adecuado, que quiero transformar los hábitos alcohólicos de la gente, ¿no es cierto? Entonces, podría ser elaborar un plan o un método o un dispositivo para disminuir la adicción al alcohol. Ese sería un objetivo general. No estoy diciendo cómo se hace eso ya es propio de la metodología, pero sí estoy diciendo que ese es un verbo suficientemente general para ese tipo de preguntas. O desarrollar un dispositivo o método para disminuir el alcoholismo en la gente de mi ciudad. Ese sería un verbo más adecuado. Si yo tengo claro lo que lo que quiero lograr, o sea, yo no quiero simplemente monitorear la adicción al alcohol, ¿ok? Yo no quiero solamente conocer las causas. Lo que yo quiero es intervenir esto, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo claro ese hito, entonces voy a armar un plan para cumplir ese hito. Ahora, es importante saber hacia dónde quiero llegar, el objetivo general, pero cómo voy a llegar o qué orden de etapas tengo que ir cumpliendo para llegar a eso, bueno, para eso sirven mucho los objetivos específicos. Porque, por ejemplo, yo les puedo decir a ustedes, bueno, yo quiero desarrollar un dispositivo, por ejemplo, un fármaco, supongamos, que me disminuya el alcoholismo en mi población. El asunto es, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Porque es fácil decir, desarrollemos un fármaco, pero hay que plantearse entonces hitos específicos, o sea, hitos que sean más
que sean más particulares, que me den una guía para la acción, de forma de ir por etapa, cumpliendo hitos que me llevan como camino final a desarrollar un fármaco. Por ejemplo, puede ser que primero tengo que diseñar un fármaco que debería tener, ¿no es cierto? Luego tengo que probar el fármaco, o sea, validar su funcionamiento. Eh, Luego tengo que producir el fármaco de forma barata. Entonces, son etapas que yo tengo que ir paso a paso. Yo no puedo plantearme desarrollar un fármaco así como así que sale debajo de la manga. Entonces, tengo que ir planteando etapas. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Objetivos específicos. ¿Ok? A ver, el tema del objetivo específico tiene cierto arte, porque un objetivo puede ser específico en un contexto y puede ser general en otro contexto. Todo depende de la generalidad de la pregunta. Por ejemplo, me les pongo un caso. Si yo me hago la pregunta, ¿cómo incrementar las ganancias de la industria del salmón en Chile, supongamos? Bueno, esa pregunta súper general se podría desagregar en varias subpreguntas y cada una de ellas tendría un objetivo general. Por ejemplo, dado que las ganancias dependen, por ejemplo, de la presencia de un virus, el virus ISA, entonces, el salmón, entonces yo me hago la pregunta, ¿cómo controlar el virus ISA en la producción de salmón? Es una investigación. ¿Cómo producir salmón más barato? Porque eso también depende de las ganancias, ¿no es cierto? Que los salmones no estén contaminados con virus, producir el salmón más barato. ¿Cómo vender más caro el salmón? O sea, ¿cómo lograr que la gente esté dispuesta a pagar más por eso, ¿no es cierto? Bueno, esa es otra pregunta. ¿Cómo apoderarme de una mayor porción del mercado del salmón? Esa es otra pregunta. Y cada una de esas preguntas podrían ser investigaciones distintas. Entonces, así como yo jerarquizo las preguntas, yo jerarquizo los objetivos. Por ejemplo, el objetivo general de la pregunta más general de todas sería incrementar la ganancia en la industria del salmón. Ese sería el objetivo general. Claro, un objetivo que sería específico de este objetivo general sería desarrollar una vacuna para el control del virus ISA en la industria del salmón. Este objetivo es específico para este objetivo general, pero sería un objetivo general para la pregunta cómo controlar el virus ISA en la producción de salmón. O sea, todo tiene que ver con desde dónde me paro, la magnitud de la pregunta, y por lo tanto, si el objetivo está más bajo en términos de hito que la generalidad de la pregunta, entonces, bueno, ahí quedaría como objetivo específico y no como objetivo general. Entonces, hay una escala de generalidad, una jerarquía de generalidad, y ahí yo veo cuándo un objetivo es general o específico. No es que todo objetivo que tenga el verbo desarrollar es general. No, no es así, ¿ya? Y para eso yo tengo que tener claro de qué pregunta me voy a hacer cargo. Quizás en este ejemplo, la pregunta de la cual a lo mejor un investigador se puede hacer cargo es de alguna de las que está abajo. Y a lo mejor la pregunta que está acá arriba sería la pregunta de un centro de investigación que maneja varios proyectos a la vez y cada uno de esos proyectos tiene que ver con cada una de las preguntas que están abajo. Esas cosas hay que empezar a ponderarlas para ver en qué nivel de generalidad yo me posiciono. Y para tener una discusión un poquito más aterrizada y no tan general, para discutir cuál es el mejor verbo para redactar objetivos generales y específicos, una ayuda muy interesante viene desde la educación científica, cuando hablan de la jerarquía de los verbos en las famosas taxonomías. Claro, aquí ustedes tienen una pirámide de verbos que están asociados precisamente a el grado de generalidad de la acción que reflejan. Por ejemplo, les pongo un caso. Eh, yo no estoy del todo de acuerdo con esta pirámide, pero gran parte sí de acuerdo, ¿ya? Esta pirámide la hizo la gente de Explora Valparaíso, quien dio la autorización para utilizarlo tanto aquí como en mi libro. Pero les pongo un caso donde para mí claramente está bien hecha esta pirámide. Analizar, es decir, desagregar lo complejo, por ejemplo, analizar información, es más particular que evaluar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque analizar implica desagregar, evaluar implica hacer un juicio de valor comparativo. Entonces les pongo un ejemplo concreto.
Si yo quiero evaluar la eficiencia de una política pública, por ejemplo, alguien inventó una política pública para incrementar los resultados en la enseñanza de la matemática, supongamos. Entonces se diseñó una política pública determinada, se aplicó en el sistema de educación, se obtuvieron resultados, ¿no es cierto? Las pruebas estandarizadas, lo que uno quiera. Entonces yo lo que hago con los resultados de esas pruebas, los analizo, o sea, empiezo a desagregar los resultados por cada dimensión. Por ejemplo, los resultados de razonamiento lógico, los resultados de despeje de ecuaciones, no sé, todas las dimensiones que tengan esas pruebas estandarizadas. Yo lo analizo, ¿ok? Y yo puedo decir, mira, se vio, aquí se obtuvo el 80% de los estudiantes consiguió aprobar esta pregunta, el 80% reprobó esta pregunta, el 70% aprobó esta otra. Eso es analizar. Voy viendo en cada dimensión los resultados. Evaluar implica comparar. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Yo tomo esos resultados que ya los analicé, supongamos, el 80% de los estudiantes fue capaz de despejar una ecuación cuadrática, eso surge de un análisis. Ahora, yo comparo ese porcentaje con lo que se obtenía el año pasado, entonces yo digo, mira, el año pasado, antes de aplicar esta política pública, el 60% de los estudiantes lograba resolver una ecuación cuadrática. Entonces, yo ahora comparo y digo, mira, si comparamos los resultados antes de la política pública, que era 60, y posterior a la política pública, que era 80, entonces yo hago un juicio de valor. La política pública está funcionando. Pero yo para evaluar tengo que previamente analizar. Por eso analizar está más abajo en la jerarquía, es más particular que evaluar. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes tienen un verbo de objetivo general del tipo evaluar, un buen verbo de objetivo específico podría ser analizar, porque sabemos que analizar es más particular que evaluar y por lo tanto analizar es un buen verbo para objetivo específico si es que el objetivo general fuera evaluar. Lo que no puede pasar es lo contrario, o sea, si yo tengo un verbo de objetivo general del tipo analizar, no puedo tener un verbo de tipo evaluar el objetivo específico porque ahí romperíamos la escala de generalidad y algo estaría pasando, quiere decir que redacté mal los objetivos específicos. No sé si se entiende. Ahora, yo para proponer algo nuevo, crear, ¿no es cierto? Yo necesito previamente evaluar, ¿ok? O sea, yo tengo que hacer un juicio de valor para decir, mira, y en base a ese juicio de valor, yo propongo entonces mejorar esto. O sea, la creatividad a nivel propositivo, ¿no es cierto? Es más general que evaluar. Yo necesito analizar y evaluar para proponer, ¿ok? Ahí está el nivel de generalidad. Entonces, esta pirámide es bien interesante porque me permite elegir buenos verbos. Ahora, a la derecha hay verbos equivalentes. Si ustedes se fijan, analizar se podría reemplazar por relacionar, diferenciar. Evaluar puede ser con el verbo criticar, por ejemplo, el verbo evidenciar, etcétera. Entonces, un objetivo específico es adecuado en la medida que para un proyecto de investigación, ¿no es cierto?, representa una acción que es necesaria, pero no suficiente para que se cumpla el objetivo general. O sea, el objetivo específico es algo más particular, debo cumplirlo, pero de cumplir el objetivo general no se cumple porque necesito varios objetivos específicos particulares para que de cumplirse todos juntos yo llegue al objetivo general. Entonces el objetivo general va a estar asociado a verbos generales y los objetivos específicos van a estar asociados a verbos particulares, o sea, más abajo en esta jerarquía de la pirámide que acabamos de discutir. Por ejemplo, ante la pregunta de tipo de ciencia básica, ¿no es cierto? ¿Cuál es la causa de la baja tasa de vacunación de niñas contra el virus del papiloma humano en mi país, supongamos? Tengo que definir el objeto de estudio.
Entonces, claro, el objetivo general es determinar las causas de la baja tasa de vacunación de niñas contra el virus papiloma humano en mi país. Determinar, ¿ok? No te volvemos a la pirámide. Determinar dónde está, ¿no es cierto? Eh, Determinar podría estar. Ya, pero yo no estoy de acuerdo con esta pirámide. Lo ponen acá abajo, ¿no es cierto? Lo ponen aquí como que determinar es más particular que aplicar. Yo lo pondría más que nada a nivel de analizar o evaluar. ¿Ok? Por acá yo lo pondría determinar. ¿Estamos? Fíjense. Yo puedo, entonces, si es que mi objetivo es determinar las causas, yo puedo entonces plantear objetivos específicos que sean necesarios, pero no suficientes por separado, para llegar a determinar las causas. Por ejemplo, objetivo específico uno, identificar las niñas no vacunadas. O sea, necesito identificar las niñas no vacunadas para determinar las causas de esa baja tasa de vacunación. Claro, porque si yo no identifico esas niñas, menos voy a poder llegar a los padres de esas niñas para tratar de sacar la información a ellos y conocer las causas últimas. Entonces, con identificar, determino las causas, no, pero necesito identificar las niñas como un hito particular, sí. O sea, no es suficiente solo con identificar las niñas no vacunadas, no es suficiente para responder la pregunta, pero sí es necesario. Por eso el objetivo específico uno es adecuado. Y el verbo identificar es un verbo mucho más particular que el verbo determinar. ¿Ok? Una vez que yo tengo a la niña identificada, ¿no es cierto? Y esto no es una mera tarea trivial, o sea, identificar a las niñas, ¿no es cierto? Implicaría métodos especiales de sacar información social de un colegio, implica consentimiento informado, temas de ética, ¿no es cierto? No es llegar y preguntar. Entonces, por eso es un objetivo que requiere métodos propios de las ciencias sociales, supongamos. ¿Ya? Objetivo específico 2. Encuestar a los padres de las niñas no vacunadas respecto de las causas de sus decisiones. ¿Ok? Si yo identifico a las niñas, voy a poder llegar a los padres. Voy a encuestar a los padres para, puede ser, metodológicamente puede ser preguntas abiertas, preguntas cerradas. Eso ya es propio de los métodos de las ciencias sociales. Necesito encuestar a los padres, o sea, necesito sacarle información a los padres respecto de sus decisiones en este campo para determinar las causas. Sí, necesito eso. ¿Ok? Es necesario. No es suficiente porque luego tengo que tratar esa información, pero al menos tengo que obtener esa información, ¿no es cierto? Entonces, el objetivo es encuestar a los padres de la niña no vacunada. ¿Es necesario? Sí. Suficiente no, porque solo con las encuestas no voy a tener yo la respuesta. Necesito tratar las encuestas. Por eso el objetivo específico 3 sería, bueno, analizar las encuestas para identificar las causas más frecuentes. Y ahí voy a poder responder la pregunta. Pero yo necesito el objetivo específico uno cumplido, el 2 cumplido, para recién poder plantearme el objetivo específico 3, que es analizar las encuestas. Luego, metodológicamente, yo tendré que decir cómo trato esas encuestas, pruebas estadísticas, lo que ustedes quieran. Eso ya es metodológico, ¿no es cierto? Pero con esos tres objetivos, o sea, yo accedo a mi objeto de estudio, los padres, la niña y sus padres, saco información de mi objeto de estudio, aplico encuestas, no es cualquier encuesta, son metodológicamente tienen que ser propias de la disciplina, y trato esa información. Y con eso determino las causas. ¿Ok? Por eso esos tres objetivos son necesarios, son suficientes y por lo tanto están bien planteados. Podríamos discutir cuál es el mejor verbo. Yo no soy experto en verbos, pero a lo mejor alguien que domine más el tema de los verbos, sea especialista más en temas de lenguaje, me podría criticar que quizás reemplazaría un verbo por otro, que lo redactaría de otra forma, pero que deben estar esos tres objetivos específicos, sí, independiente de cómo uno lo redacte. Entonces, el objetivo específico debe ser coherente con el objetivo general, verbos con menor generalidad que el verbo del objetivo general, deben ser necesarios, pero insuficientes cada uno de ellos, pero suficientes en conjunto, ¿no es cierto? Para cumplir el objetivo general.
Quizás una pequeña guía que les puedo dar para redactar objetivos específicos sería lo siguiente, que en parte lo acabo de adelantar. Eh, Toda pregunta tiene un objeto de estudio, de cualquier tipo, pregunta de ciencia básica, de ciencia aplicada, supongamos, o de ciencia descriptiva. Entonces, mínimo debe haber un objetivo específico que diga, que plantee como hito acceder a mi objeto de estudio. La única argumento para no poner un objetivo que esté asociado a acceder a mi objeto de estudio es que ese acceso es trivial, que no implica un método especial para hacerlo. ¿Ok? Pero en general, acceder al objeto de estudio en casi todas las ramas de las ciencias aplicadas, de las ciencias de la materia, incluyendo las ciencias sociales, no es algo trivial. Acceder a estudiantes y sus padres no es algo trivial. Implica cuestiones legales, cuestiones éticas, acceder a un lugar natural para hacer un monitoreo no es algo trivial. Implica transporte, logística, permisos, ¿no es cierto? No es algo trivial. Entonces, tiene que haber al menos un objetivo que plantee como hito acceder al objeto de estudio. ¿Ok? Tiene que haber otro objetivo específico de que una vez que yo acceda a mi objeto de estudio, yo le saco información, obtener datos. ¿Ok? Entonces, un objetivo específico de que me haga referencia a obtener datos de mi objeto de estudio debe estar. Y tiene que haber un objetivo específico asociado a tratar esos datos. Por lo tanto, por lo menos deben haber tres tipos de objetivos específicos. Salvo que por alguna cosa muy particular, en un tipo de investigación, estas tres cosas pueden ser triviales y no requieren métodos especiales. A veces se acostumbra, a pesar que esto en ciencia básica sí se tiende a trivializar, a veces se acostumbra que el objetivo último, que sería comunicar los resultados, que es la última etapa de la ciencia, ¿no es cierto? A veces se acostumbra a poner eso como objetivo específico porque la comunicación de los resultados en algunas áreas no es algo trivial, pero en otras sí lo es. Por ejemplo, en ciencia básica, comunicar los resultados es escribir un artículo. No es fácil, pero es una tarea súper concreta, es bajar un formato y aplicarlo. Entonces, plantearlo como objetivo específico quizás es demasiado, digamos, demasiado sobredimensionar eso que es una simple tarea. ¿Ok? Pero en algunos casos, por ejemplo, cuando se hace ciencia aplicada, sobre todo ciencia aplicada de tipo social, claro, si yo desarrollo una política pública que funciona en el estudio, transferir esa política, lo que se llama la transferencia, ¿no es cierto? Que es parte de la comunicación, eso ya no es trivial, o sea, hay métodos especiales para hacer transferencia tecnológica, comunicación social, etcétera. Y ahí sí que un objetivo específico asociado a la comunicación podría ser necesario porque no es una simple tarea, requiere métodos, materiales, dispositivos específicos. ¿Ok? Eso va a quedar un poco más claro cuando veamos métodos en la próxima clase. Por ejemplo, objetivo específico asociado a acceder al objeto de estudio puede ser, por ejemplo, figura de la izquierda, voy a poner aquí el puntero del mouse, eh, puede ser, por ejemplo, instalar una estación de observación. Esta figura a la izquierda es de un colega de la Universidad de Santa María, Francisco Cerecea. Él instala lo que se llama las estaciones de monitoreo NUNATAC, que se instalan en ciertas zonas muy alejadas. Ustedes ven, tienen celdas solares, porque tiene que ser autónoma, porque está tan alejada de la civilización que tiene que ser autónoma energéticamente, ¿no es cierto? Entonces, claro, como objetivo específico, instalar una estación de monitoreo, de medición o de observación, es un buen objetivo específico que hay que ponerlo, porque construir esto no es trivial, o sea, implica métodos tanto materiales como instalar esto, los permisos, ¿no es cierto? Las mantenciones, etcétera. Eh, Tomar muestras en la mayoría de las disciplinas no es una mera tarea, implica métodos especiales. Por ejemplo, yo voy a tomar muestras de eh, testigos, que son cilindros de hielos eternos, que son, se perfora una capa de hielo, ¿no es cierto? Entonces, ir al lugar, pedir los permisos previamente, ir al lugar, ir con la máquina que hace el orificio,
que esa máquina no contamine la muestra, debe ser una máquina especial, ¿no es cierto? El recipiente donde se guarda, que sería este, de un material determinado, la cadena de transporte para que no se derrita la muestra, o sea, todo eso no es algo trivial. Entonces, muestrear como objetivo específico muchas veces está justificado. En ciencia aplicada, como yo busco intervenir la realidad, muchas veces lo que yo tengo que hacer, por ejemplo, es diseñar o construir mi dispositivo experimental. O sea, mi objeto de estudio es un objeto artificial. Por ejemplo, aquí lo que sale a la derecha es el colisionador de hadrones, ese del bosón de Higgs. Entonces, claro, ¿cómo yo accedo al bosón de Higgs? Entonces tengo que construir un acelerador de partículas de ciertas características para que puedan colisionar átomos y eso va a hacer que el bosón de Higgs aparezca. Entonces, como objetivo específico inicial sería construir un colisionador de hadrones, que sería propio de un objetivo de la categoría de acceder a mi objeto de estudio. ¿Ok? Una vez que yo accedo a mi objeto de estudio, o sea, construí mi dispositivo, o sea, una vez que yo accedí a mi objeto de estudio, ya sea que instalé una estación de observación o monitoreo, tomé muestras, ¿no es cierto? O construí mi dispositivo experimental, yo ahora voy a sacarle información a mi objeto de estudio, obtener datos. Entonces, por ejemplo, en química, típico que uno dice, ya obtuve mis muestras ambientales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Determino la concentración de los contaminantes. Esa típica redacción de verbo de objetivo específico, determinar las concentraciones de mis contaminantes, ¿no es cierto? Bueno, ese es un objetivo específico propio de obtener datos. ¿Cómo obtengo esa información? Que lo hago con un espectrómetro, tratando la muestra de cierta forma, ya, eso es metodológico. Por ejemplo, si yo ya instalé mi estación de observación, aquí me llamó mucho la atención, lo vi en un artículo, yo quiero observar aves, entonces, ¿qué es lo que hago? Instalo una especie de ave robótica, ¿ok? Ese sería, accedo a mi objeto de estudio a través de una estación de observación, en este caso sería una ave robótica, que me imagino que se hace para evitar que vaya un humano directamente ahí que pueda perturbar eh, mi sistema de estudio de aves. Este robot tiene cámaras, micrófonos, etcétera, ¿no es cierto? Tiene sensores. Entonces, ¿cómo yo ahora obtengo los datos? Entonces, bueno, esos datos serán transmitidos a través de Wi-Fi, ¿no es cierto? Una antena inalámbrica hacia una estación que va a estar ubicada a tal lugar, con la antena de recepción, etcétera. Ahí uno explicaría cómo obtiene los datos, con instrumentos de análisis, con estaciones de observación, por una observación directa, por ejemplo, cómo yo le saco saco datos a mis células, entonces con un microscopio, la pinto, con algo fluorescente. Ahí está cómo le saco información a mi objeto de estudio. Yo accedo a mi objeto de estudio, objetivo anterior. Le saco información a mi objeto de estudio. Ahora trato esa información. Ahí es donde normalmente surge el tratamiento de datos. Si esos datos son cuantitativos, surge la estadística, por ejemplo. Si esos datos son cualitativos, bueno, hay otra forma de tratar datos cualitativos con métodos clasificatorios, ¿no es cierto?, etcétera. Ahí cada disciplina tiene su forma de tratar los datos y quizás lo que tienen en común muchas de esas disciplinas es que utilizan las mismas herramientas estadísticas pero aplicadas de distintas formas. ¿Ok? Eh, por ejemplo, construir gráficos de densidad, de frecuencia, esa sería una forma metodológica de tratar los datos. O puede ser algo tan simple como los datos se sistematizarán a través de tablas, en donde esta sería la variable independiente, esta la independiente. Ahí ustedes dicen cómo van a tratar los datos. Una forma más sofisticada sería, mira, los datos se van a tomar, se van a comparar los promedios de mi sitio de referencia con mi sitio impactado, le aplico unas pruebas estadísticas determinadas, Fisher, Student, etcétera, con cierto rango de confianza. Así yo trato los datos. Pero necesito un objetivo para tratar los datos, porque la información bruta rara vez es suficiente para responder una pregunta. Son muy pocas las disciplinas donde la información bruta ya es concluyente. ¿Ok? La gran mayoría hay que tratar esa información.
Y después viene la última etapa que es comunicar los resultados. Y como yo les dije, rara vez se pone eso como objetivo porque todos entendemos en ciencia básica que la comunicación de los resultados por excelencia es publicarlo. Y para publicar un trabajo no se requieren métodos especiales, se requiere simplemente seguir una guía en un template de Word en base a las directrices de una revista, en fin. Eso sí es una mera tarea. Es larga en tiempo, sí, pero no requiere métodos especiales. Aquellos hitos que requieren métodos especiales, o sea, que son suficientemente complejos como para que no se lleve a cabo de forma trivial, sino que hay que hacer un estudio de cómo se hace, ¿no es cierto? Bueno, eso entonces son objetivos específicos, no son meras tareas. Voy a profundizar eso más adelante cuando veamos las planificaciones y tengamos que levantar actividades, ¿ok? Pero la diferencia entre una actividad o una mera tarea y un objetivo tiende a ser sutil. ¿Cómo uno lo diferencia? Cuando la forma de ejecutarlo, si requiere métodos o estándares propios de una disciplina y no se puede llevar a cabo por una sola persona, ¿no es cierto? Eso tiende a ser más objetivo que actividad. Lo vamos a ir viendo más adelante. En ciencia aplicada, esto no es muy distinto, salvo que la forma de redactarlo es un poco diferente. Dado que la ciencia aplicada lo que busca es intervenir el mundo, normalmente el primer objetivo es construir el método o dispositivo. Por ejemplo, yo quiero desarrollar una vacuna para lograr disminuir la tasa de contagio de COVID, ¿no es cierto? O la mortandad por COVID. Bueno, entonces yo primero tengo que construir la vacuna. No es fácil, obviamente, que habría que ver metodológicamente en base a qué tecnologías, el ARN, no sé, todas esas cosas. Bueno, entonces yo construyo la vacuna. Una vez que la construyo, la pruebo. Hay que buscar personas que se ofrezcan voluntariamente, con consentimiento informado, tienen que ser personas saludables, adultas. No puede ser cualquier persona, no puede ser probada personas enfermas o menores de edad, ¿no es cierto? Salvo que los padres, con algo muy éticamente estudiado, lo permiten, que los beneficios son mucho más altos que los riesgos, ¿no es cierto? Entonces yo, bueno, yo pongo a prueba mi dispositivo. Ese sería el segundo tipo de objetivo. Lo construyo, lo pongo a prueba. Una vez que las pruebas den positivas, yo lo valido, o sea, hay ciertos estándares disciplinares que me dicen, ya, esto está funcionando, pero ahora tienes que validar esto mediante estas pruebas estandarizadas, y lo valido, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo tomo una vacuna, la pruebo en un grupo de estudio, da resultados preliminares, ahí tengo entendido que la FDA da la luz verde para que ahora se pueda poner a prueba a una escala mayor y en base a ciertos estándares de prueba que la FDA pone, ¿no es cierto? Tiene que haber ciertos márgenes de tolerancia que no afecte a más de X% de personas negativamente, etcétera. Y una vez que lo valido, lo transfiero a la sociedad. ¿Ok? Lo transfiero a una empresa, a una industria que los fabrique en serie, etcétera, ¿no es cierto? Entonces ahí tienen ustedes típicos cuatro tipos de objetivos de la ciencia aplicada. Insisto, algunos de estos objetivos podrían no estar porque para casos particulares podría ser que fueran triviales, pero en general no es así. ¿Ok? Entonces, ejemplos. Ah, bueno, ahí me faltó una diapo de ejemplo. Claro, por ejemplo, yo me dedico a la química analítica ambiental. Parte de mi área es desarrollar métodos de análisis. O sea, estaríamos en este campo de la ciencia aplicada. Yo busco intervenir en la realidad para sacar la información. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Primero, implemento o construyo un método. Formas de tratar la muestra, lo integro con cierta tecnología física, lo construyo, ¿no es cierto? Y digo, mira, esto va a funcionar así, con este aparato lo integro de esta manera. Ahí tengo construido mi dispositivo de análisis. Luego lo pruebo, ¿no es cierto? Voy, hago mediciones para ver si el equipo responde, si me entrega una señal diferenciable de un ruido, etc. Entonces yo digo, mira, el método está funcionando. O sea, yo aquí tengo una muestra y me está dando una señal. Ahora lo valido. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Nosotros en química tenemos estándares, por ejemplo, los estándares UPAC que nos dicen cómo validar un método. Entonces dice ya, si su método te entrega una respuesta, ahora usted tiene que demostrarme, en base a estos estándares,
que la información que usted saca es confiable. Entonces hay pruebas de exactitud, hay pruebas de precisión, hay pruebas de sensibilidad, de selectividad, etcétera. Y eso están normados cómo se hace. ¿Ok? Valido mi método. Y una vez que lo valido, si yo lo quiero llevar, por ejemplo, a que sea aplicado en una planta productiva, entonces tengo que transferir esto a los trabajadores y los operarios que lo van a ocupar, tengo que entrenarlos, tengo que diseñar el plan de control de calidad, etcétera. Ahí tienen ustedes una forma, digamos, de la cual uno va trabajando estas cosas. Entonces, como resumen, ¿no es cierto? Al menos los objetivos específicos deberían de haber tres o cuatro, una en cada categoría de las que hablamos en ciencia básica y ciencia aplicada. Pueden haber más, pero, por ejemplo, pueden haber dos objetivos específicos asociados a la validación. Puede ser, ¿no es cierto? Pueden haber dos objetivos específicos asociados al tratamiento de datos. Súper. Pero lo que en general no debe de haber, salvo que sea muy justificado por algo muy particular, es que no exista ningún objetivo específico para obtener datos. Ahí uno empieza a sospechar que algo falta en el plan. ¿Ok? Ciertamente que hay algunas disciplinas que podrían escaparse un poco a esta lógica. Por ejemplo, yo tengo colegas que trabajan en física teórica. Entonces, claro, en física teórica, acceder a mi objeto de estudio no veo que sea necesario porque el objeto de estudio de la física teórica son cuerpos teóricos, es conocimiento abstracto. Ellos no recurren a la realidad, ellos recurren a teorías previas, ¿ok? Estructuras matemáticas, físicas, ¿no es cierto? Entonces, claro, en esas disciplinas muy especiales puede que esta lógica no sea exactamente así, pero en general, en las ciencias que se dedican a comprender la realidad o a intervenirla, claro, ahí este tipo de forma de ver los objetivos tiende a funcionar, ¿ok? Eso. Si nos da el tiempo, vamos a analizar la próxima clase también algunos ejemplos de propuestas de proyectos que tengan redactados objetivos y los vamos a analizar para ver si es que podemos encontrar la fortaleza y debilidad. ¿Ya? Voy a tomar documentos de repositorios públicos, o sea, por lo tanto entiendo que no vamos a infringir ningún derecho de autor ni nada porque lo vamos a sacar de repositorios públicos, de universidades, ¿no es cierto? Cosas por el estilo. Eso, con eso quedamos entonces en la sesión de hoy y si es que las movilizaciones se deponen, vamos a seguir en modalidad presencial, si no, continuaríamos bajo esta misma lógica que estamos viendo ahora. Eso, muchas gracias por su atención y nos estamos viendo.